Chuva de graça, pedimos a ti. Chuva de graça, derrama em nós. Chuva de graça neste lugar, derrama. Y para ser capaces de recibir el Espíritu Santo, y aquí me voy introduciendo al tema, y para ser capaces de poder recibir el Espíritu Santo, porque estamos claros que lo necesitamos y lo pedimos mucho en oración, para poder recibir ese Espíritu Santo y estar divinamente unidos a nuestro Creador, Él nos ha dado un regalo gratuito. Nos ha dado todo un regalo gratuito, algo que necesitamos. Y no estoy hablando ahora del Espíritu Santo. El tema de hoy día es hablar acerca de la gracia. La gracia de Dios. Eso es lo que vamos a meditar y vamos a formarnos todos juntos hoy. Entonces, partamos por la definición, que es lo más difícil. Que es lo más difícil. La verdad es que uno empieza a buscar la definición de gracia, alma y algunos conceptos y uno se va a ahogar entre tantas definiciones de teólogos que ninguno se pone de acuerdo y todos tienen diferentes formas de expresarlo, etc. Entonces, ¿qué es lo que es la gracia? En primer lugar, para irnos acercando a la definición, poder darle una definición, vamos a decir que la gracia no es una cosa. No hay que cosificarla, no es una cosa. Tampoco la gracia es una energía, porque esos conceptos no son cristianos tampoco. No es una energía, no es una cosa. La definición teológica es bastante compleja, entonces si yo les pongo acá una definición, la verdad es que no vamos a detener mucho en analizar la definición, pero vamos a comenzar diciendo que la gracia es un regalo de Dios, es un regalo. Es un regalo de Dios. Y este tremendo regalo de Dios no es una cosa que se aloja en nuestra alma, o que se aloja en nuestro espíritu, como una cosa que viene y se aloja en el espíritu, o viene y se aloja en el alma, sino que es algo mucho más grande. La gracia es algo que nos involucra por completo. Por completo. Lo voy a ejemplificar diciéndolo de la siguiente manera. La gracia es como un sello. Esto no está en ningún lado. Esto es como la forma que llegué para poder explicarlo. La gracia es como un sello que Dios pone en nosotros. Pero este sello es con tinta. Es con tinta. Pone en nosotros un sello con tinta. Entonces nos podríamos preguntar, ya, pone en nosotros es como un sello. Porque hablamos de cómo lo podríamos explicar, porque es algo que no es material, es algo que no podemos cosificar, decir que es una cosa, o que se aloja en una parte de, sino que es algo que abarca completo. Es como algo totalmente intangible. Es como la palabra de Dios. Entonces, este sello sobre nosotros ¿es permanente? Podríamos empezar a preguntarnos, ¿es permanente? ¿Se puede perder? ¿Por qué es tan importante? Vamos a ir respondiendo todo eso. En primer lugar, leamos lo que nos dice el catecismo, fundamentado con la Biblia, con la palabra de Dios. Veamos lo que dice el catecismo de lo que es la gracia y fundamentado con la palabra de Dios. Y ahora vamos a profundizar entonces en su significado. Entonces pongo alerta y hablo de este sello, lo mencioné antes, para que cuando vayamos viendo definiciones no nos perdamos, sino que siempre pensemos como en ese sello. ¿Ok? Vamos a ver la definición entonces de lo que es la gracia, según el catecismo, respaldado por la palabra de Dios. Es complejo el tema, pero de a poquito vamos a ir entendiendo. ¿Ya? Espero que se haya entendido todo lo que se va a ir explicando. Estoy poniendo el power. Se me quedó pegado. Ahí. Ahí sí. Entonces, la gracia. Eso está en el numeral 1196 o 1196. Dice que la gracia, esta es la definición que nos da la Iglesia. La gracia es el favor, el auxilio gratuito que Dios nos da
para responder a su llamada. ¿Ya? ¿Qué compone? Perdón, ¿alguien habló? ¿No? Ya. Entonces la gracia es el favor, es el auxilio gratuito que Dios nos da para responder a su llamada. ¿Y qué es lo que confiere en nosotros la gracia? La gracia confiere en nosotros los siguientes elementos. El primero, yo le voy a pedir a algún hermano que lo busque y nos ayude a leerlo, es llegar a ser hijo de Dios. Ese es uno de los primeros, una de las consecuencias, una de las cosas que trae la gracia sobre nosotros, este sello. Llegar a ser hijos de Dios. Yo les pido que si alguno lo tiene, por favor lo lea. Que diga amén. Juan 1, del 12 al 18. ¿Leo yo? Dale, Pablo, gracias. Pero a quienes lo recibieron y creyeron en él, les concedió el privilegio de llegar a ser hijos de Dios. Y son hijos de Dios no por la naturaleza ni los deseos humanos, sino porque Dios los ha engendrado. Aquel que es la palabra se hizo hombre y vivió entre nosotros. Y hemos visto su gloria, la gloria que recibió del Padre por ser su Hijo único, abundante en amor y verdad. Juan dio testimonio de él, diciendo: este es aquel a quien yo me refería cuando dije que el que viene después de mí es más importante que yo, porque existía antes que yo. De su abundancia todos hemos recibido un don en vez de otro, porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero el amor y la verdad se ha hecho realidad por medio de Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios. El Hijo único, que es Dios y que vive en íntima comunión con el Padre, es quien lo ha dado a conocer. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Oramos, Señor. Bueno, en este texto nos termina mencionando de que se nos ha dado gracia tras gracia. Menciona la palabra gracia. Tenemos aquí la primera característica entonces de lo que es la gracia, que nos permite llegar a ser hijos de Dios. Nos hace hijos de Dios. ¿Y a quiénes hace hijos de Dios? Esta parte es súper delicada, hermano, súper delicada. Porque ¿quiénes hace hijos de Dios? A los que han recibido a Jesucristo. A los que han recibido la palabra hecha carne. Y después el texto, si lo seguimos mirando, dice, pero muchos no la recibieron. La palabra entonces nos dice, la palabra de Dios dice, vino a los suyos y los suyos no la recibieron. Y continúa diciendo, pero a todos los que no la recibieron, pero a todos los que la recibieron les dio poder, ojo, les dio poder para poder ser hijos de Dios. Entonces, ser hijo de Dios es algo automático, impuesto. ¿Todos somos hijos de Dios al nacer? Primero vamos a decir entonces que Dios no te puede hacer hijo si tú no quieres. Él te invita, Él llama a la puerta de nuestro corazón. Él no es padre. Dios no es padre si tú no eres hijo. Dios no es padre sin tu aceptación libre. El verbo hecho carne tiene que ser recibido. Tiene que ser recibido. Entonces la gracia de Cristo tiene que ser libremente recibida para hacernos hijos de Dios. Lo que voy a decir ahora es súper duro, pero esto está fundamentado por la palabra y está fundamentado también por la teología.
A veces por eso no nos gusta la teología, porque es como muy fría, muy dura para decir las cosas. Pero lo siguiente, según la teología, tomando todos los elementos de que dice la palabra de Dios, tomando todos los elementos, todos estos elementos, y todo lo que dice la palabra de Dios con claridad, no todos somos hijos de Dios. Acá está hablando en general, como la creación. No todos somos hijos de Dios. Cuando uno dice, todos somos hijos de Dios, por ejemplo, cuando nosotros hablamos, decimos, todos somos hijos de Dios, la verdad es que, ¿es verdad esa expresión? Bueno, la verdad es que no lo es. Suena muy bonita. Somos criaturas nomás. Sí, criaturas. Suena muy bonita. Suena como justo decir, suena hasta justo. Suena bonito decir, todos somos hijos de Dios. Pero no es verdad. Y es fuerte tener que decirlo. De hecho, no es lo políticamente correcto decir esto en una enseñanza, que no todos somos hijos de Dios. Pero como estamos hablando de la gracia, necesitamos comprender que llegar a ser hijos de Dios es conferido por la gracia. ¿Y qué significa pasar a ser hijo de Dios? Y nos lo dice la palabra. Que no es algo automático, algo impuesto. Dios no te puede hacer hijo si tú no quieres. Entonces nos vamos acercando al concepto de hijos adoptivos. Ya nos vamos acercando a ese concepto. Entonces sabemos que el Señor nos llama, Él nos invita. Él no es padre, ni eres hijo. Tú no eres, Dios no es padre, ni tú eres hija, ni eres hijo, sin tu aceptación libre. Tiene que ser recibido, como dice la palabra, el verbo hecho carne tiene que ser recibido. Eso es lo primero. Entonces, ¿cuál es el primer regalo que nos da la gracia? Llegar a ser hijo de Dios. Veamos lo segundo. Por la gracia pasamos a ser entonces hijos de Dios, y como hijos de Dios, hijos adoptivos del Creador. Y hoy día vamos a definir ese concepto de hijos adoptivos. Eso está en Romanos 8, del 14 al 17. Si alguien lo puede buscar, por favor, para que lo lea, para que proclame la palabra. Hola, papi. Sí. Ya. Los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Pues bien, ustedes no han recibido un espíritu que los haga esclavos para caer de nuevo en el temor, sino que han recibido un espíritu que los hace hijos adoptivos y nos permite clamar, Abba, es decir, Padre. Ese mismo espíritu se une al nuestro para juntos dar testimonio de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, también somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, siempre y cuando ahora padezcamos con Él para ser luego glorificados con Él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gracias. Aquí entonces la palabra se centra en este concepto, en este término de hijos adoptivos. Hermanos, aquí en este segundo punto hay una verdad de fe que tenemos que conocer, que tenemos que crecer en este conocimiento. Tenemos que comprenderla a la luz del Espíritu Santo. Posiblemente la palabra hijo adoptivo podría interpretarse no muy bien, ¿cierto? Se podría interpretar como hijos de segunda categoría, como un poco menos que hijo. Sí, somos hijos de Dios, pero no por naturaleza como Jesucristo, sino que hijos de Dios, y esto es lo más hermoso, hijos de Dios por regalo. Por regalo. Entonces no somos hijos de Dios, no tenemos nosotros la misma naturaleza de Jesucristo. Y es por eso que la palabra hace esa diferencia. Cuando habla de hijos adoptivos, se refiere simplemente de que somos hijos de Dios, pero como no tenemos la misma naturaleza de Dios, pasamos a ser hijos. Perdón, no tenemos la misma naturaleza de Jesús, pasamos a ser hijos de Dios por un regalo, por regalo.
por gracia. Por gracia. Porque nosotros fuimos creados en el mundo. Ahí tenemos la diferencia en nuestra naturaleza con la naturaleza de Jesús. Nosotros fuimos creados en el mundo. Somos criaturas. Pero ahora elevadas a hijos de Dios. Fuimos elevadas a hijos de Dios. Adoptados, reintegrados a Dios. Él nos sienta a la misma mesa a la que se sienta su hijo natural, Jesús. Nos ha hecho coherederos con Jesucristo. Y es lo que afirma la palabra. Nos ha hecho coherederos con Jesucristo. O sea, el Señor a nosotros, criaturas, hijos del mundo, creados en el mundo, nos eleva a la naturaleza de Jesucristo para ser coherederos con Jesús. Por regalo, pasamos a ser sus hijos. Y es por eso que la palabra de Dios, en algunos versículos va a hablar de hijo de Dios, en algunos va a hablar de lo que estamos hablando ahora, hijos adoptivos, pero ya sabemos que el concepto es hijo adoptivo. Pero cuando después en los evangelios se menciona la palabra hijo de Dios, es porque ya se da entendida nuestra naturaleza. Ya se da entendido el concepto de que cuando hablamos hijos de Dios, es porque ya fuimos reinsertados a la naturaleza de Jesucristo y pasamos a ser hijos de Dios. Pero para ser llamado hijo de Dios, fuimos adoptados por Dios. Fuimos reintegrados al Señor. ¿Se entiende hasta ahí ese concepto? ¿Se entiende? ¿Sí? Gracias. Pero eso no es todo. Y esto es lo que a mí me voló la cabeza. Esto es lo tremendo de... hay algo, no, eso no es todo. No solo fuimos reintegrados a Dios, fuimos elevados a la naturaleza de Jesucristo, sino que el ser elevado a la naturaleza de Jesucristo, hermanos, y esto es tremendo, trajo otro regalo. Otro regalo. Como no somos de la misma naturaleza divina que Jesús, no lo somos, es incompatible, nosotros queremos, Dios nos eleva a la naturaleza divina de Jesús. Pero no estamos capacitados, no podemos alcanzar esa naturaleza divina. No podemos, somos criaturas. Somos criaturas. Entonces, para llevarnos a esa naturaleza divina de Jesucristo, Dios en su infinito amor por nosotros, nos infunde su Espíritu Santo. Nos infunde el Espíritu Santo para hacernos partícipes de la naturaleza divina. Qué hermoso, qué tremendo regalo que el Espíritu Santo para nosotros. Esa es la importancia del Espíritu Santo para nosotros. No es solo porque sí, porque es para orar por alguien el Espíritu Santo, o el Espíritu Santo es para pedirlo para orar por mi hermano, el Espíritu Santo es para pedirlo para que me ayude en mis problemas, para que me ayude a caminar en la fe. El Espíritu Santo es mucho más grande que eso. El Espíritu Santo es el regalo que nos ha brindado al Señor, es lo que ha infundido a nosotros el Señor para que podamos ser elevados a la naturaleza de Jesucristo, nuestro hermano. Ese es el concepto entonces de hijo adoptivo. Es por eso que el Espíritu Santo, y lo vamos a leer por ahí, lo vamos a escuchar muchas veces, se va a mencionar que el Espíritu Santo también se llama Espíritu de gracia. Por eso que el Espíritu Santo también es llamado el Espíritu de gracia. Y eso está anunciado igual en la palabra. Eso igual está en la palabra. Si ustedes lo quieren buscar o anotarlo, yo se los voy a leer. Está en Zacarías 12, 10a. Dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén el Espíritu de gracia. Sigamos avanzando. Otra de las características de la gracia de Dios. ¿Qué nos permite la gracia de Dios? Ser partícipes, como ya sabemos que ahora recibimos el Espíritu Santo, nos hace partícipes de la naturaleza divina.
O sea, ahora entramos en otro nivel. De criatura pasamos a una naturaleza distinta, que es la naturaleza divina, por la gracia. Segunda de Pedro 1, del 3 al 4. Por favor, alguien si lo puede buscar y lo puede leer. Nuevo Testamento, está cerca del Apocalipsis, por ahí está. Estamos medio lentitos. Fabi, disculpa, ¿podrías repetir porfa la cita que se me voló? Segunda de Pedro 1, del 3 al 4. Gracias. De nada. ¿Lo leo? Adelante, Leiden. Pues su divino poder nos ha concedido cuanto se refiere a la vida y a la piedad, mediante el conocimiento perfecto del que nos ha llamado por su propia gloria y virtud, por medio de las cuales nos han sido concedidas las preciosas y sublimes promesas, para que por ellas os hicierais partícipes de la naturaleza divina, huyendo de la corrupción que hay en el mundo por la concupiscencia. Palabra de Dios. Te alabamos. Qué tremendo regalo que nos da el Señor. Cómo a medida que vamos profundizando en la palabra y vamos comprendiendo estos conceptos, cómo el Señor nos va sorprendiendo, cómo nos vamos dando cuenta de los tremendos regalos que hemos recibido gratuitamente de Dios. Esta tercera característica, esta tercera facultad de la gracia, que nos permite ser partícipe de la naturaleza divina. Por gracia de Dios hemos sido entonces divinizados. Por gracia de Dios hemos sido divinizados. El hombre se diviniza al serse hijo de Dios. ¿Por medio de qué? Del bautismo. Y esto yo lo cuento porque esto no sé, lo aprendí ahora preparando la enseñanza, de que ese es el símbolo del cirio. Cuando una persona es bautizada, no solamente tiene que ver con el signo de transmitir la fe, por la velita, ¿cierto? Que uno lleva en una vela, se enciende con el cirio pascual, y eso significa la luz de Cristo. Pero ese símbolo que es tremendo, se refiere a esto, hermano. A partir de ahora, somos partícipes de la naturaleza divina. Ese es el símbolo del cirio, del bautismo. Partícipe de la naturaleza divina, con Jesucristo. O sea, el Señor se pasó, tenía todo súper planeado, todo súper organizado. O sea, Jesús no va a estar con ustedes, pero necesitan mi gracia, necesitan ser elevados a la naturaleza divina de Dios. Entonces les voy a enviar mi Espíritu Santo para que puedan continuar la obra de Jesucristo. Somos insertados a la gracia, divinizados por el bautismo. A mí me gustó mucho también, voy a compartir con ustedes, lo tengo acá anotado, las reflexiones de un obispo europeo que decía: el que ama las cosas se cosifica, se hace materialista. El que ama a las personas se personaliza. El que ama a Dios se diviniza. O sea, el amor a Dios, abrirse a la gracia de Dios nos diviniza. Sigamos. Y esto ya es como el culmen de la gracia en nosotros. ¿Por qué necesitamos la gracia? Porque la gracia es la que nos permite acceder a la vida eterna. No podemos acceder a la vida eterna sin la gracia de Dios. Este es el punto número 4. Juan 17:3, si alguien lo puede por favor buscar y leer. El sueño, el día nublado, nos tiene, no sé qué está pasando, hermano.
Perdón, Fabi, que yo por lo menos con mi mami estamos tomando apuntes de todo, entonces nos cuesta mucho tomar apuntes y a la vez estar buscando. Ah, ya, ya. Pero Yo quiero alguien lo que esté ahí discuto. pegadito a la Biblia, pues. Juan Yo- 17, 3. Sí. Leo, Amén. Vaya, vaya. Leo, es del Evangelio según San Juan. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y al que tú has enviado, Jesucristo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esto es bien interesante, hermano. Es súper importante. Yo les pido que los que tengan la palabra de Dios busquen este versículo y lo lean para que también entre por su vista, para que quede grabado en su sentido. Juan 17, 3. Nos dice: en esto consiste la vida eterna, en conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a tu enviado Jesús el Mesías. Entonces podemos concluir, y lo que nos enseña la iglesia, es que la vida eterna, hermanos, comienza aquí. Aquí comienza la vida eterna. ¿Cómo? Conociendo a Dios y a su enviado, a Jesucristo, como dice la palabra. Nosotros vivimos ahora un adelanto de la vida eterna. Por ejemplo, cuando comulgamos, es un ejemplo. Cuando comulgamos, tenemos aquí el inicio del cielo. Y cuando tomaba nota de esto, me acordaba inmediatamente de esa canción que dice: porque en la hostia estás, mi Jesús, de verdad, estoy a un paso del cielo aquí. Entonces la palabra de Dios nos dice que la vida eterna consiste en conocer a Dios, el único Dios verdadero, y a su enviado Jesús, el Mesías. En eso consiste la vida eterna. Entonces, ¿la vida eterna comienza aquí? Sí. Pero esto es solo un adelanto de la vida eterna. Y es por eso que necesitamos de los sacramentos y de la Eucaristía, porque ese es un pedacito del cielo que nosotros tenemos como regalo también. Entonces, volviendo a la definición de gracia. Aquí vimos las características generales de la gracia, que no son una cosa poca, que son tremendas. ¿Qué es lo que significa la gracia de Dios en nosotros? Ya sabemos entonces que la gracia no es algo, no es una cosa que Dios nos da. La gracia, vamos a decirlo así ahora para ir avanzando, la gracia es Dios mismo que se te da. Entonces, cuando nosotros oramos y decimos, por ejemplo, Señor, envíame tu gracia, ¿qué es lo que estamos queriendo decir en ese Señor, envíame tu gracia? Estamos queriendo decir, Señor, permanece junto a mí. Permíteme que yo esté junto a ti, que no me separe de ti. Tengo una consulta, Fabi. ¿Sí? ¿La hago ahorita? Dale. Mientras sepa. Dale. Si no, me dices que la responde en la próxima clase. Estoy un poco confundida, porque, a ver, la gracia es el Señor mismo que se nos da, pero mi duda está en cómo yo relaciono esa idea con la idea que tú diste al comienzo del sello con tinta. Ahí estoy media confundida. Porque todavía no llego ahí. Sí, gracias, Chío, por la pregunta. Si no queda clara hasta el final, me la vuelve a hacer, porque ya voy a llegar a eso, lo del sello con tinta. Perfecto. Sí, es que estamos construyendo la definición de lo que es la gracia. Estamos dando elementos para ir construyendo esta definición. No, eso es un decir de él. Perfecto, amigo. Entonces, ya, sigo. Me acordé del concepto. ¿Quiere compartir algo, Leiden? ¿Leiden? Sí. ¿Quiere compartir algo? No sabía que estaba abierto. Pero no se preocupe. Si quiere compartir algo, adelante. Que la gracia está impresa en el alma, que es algo más fuerte que la tinta. Fue un concepto que aprendí
de lo que es la gracia, un don gratuito impreso en nuestras almas Sí. por Dios, para que podamos realizar todo aquello que por voluntad de Dios se nos propone. Sí, Sí. tal cual. Lo de la tinta lo mencioné por algo, ya se va a entender mi Sí, ejemplo. una alegoría. Ya se va a entender el ejemplo. ¿Por qué no dije tallados ni grabados perpetuamente ni para siempre con tinta? Ya lo vamos a ver. Entonces, bueno, vimos hasta el momento lo que significa la gracia en nosotros. Los regalos, todo lo que compone la gracia. Como sabemos que la gracia entonces no es una cosa en sí, todo esto que está frente a nosotros en esta diapositiva representa lo que es la gracia. Todo esto representa la gracia. No es que la gracia es una cosa y tiene estas características, sino que todo esto representa la gracia de Dios. Entonces, para seguir avanzando, vamos a entender que la gracia es como ese sello que es la amistad de Dios, que no es una cosa, es estar cerca de Dios, es tener a Dios en tu vida. Ahora para avanzar en esto, tenemos que mencionar que la gracia de Dios se divide en dos clases. Vamos a hablar primero de la gracia santificante. Lo mismo que ya hemos aprendido hasta ahora, lo vamos a volver a repasar, pero bajo su división. Cómo esta misma gracia se divide en dos clases. La gracia santificante, leámoslo juntos, ahí está en la pantalla, dice. Esto está tomado por el Catecismo de la Iglesia Católica. La gracia santificante es un don personal. Cuando hablamos de don, hablamos de regalo. Estoy ocupando la palabra regalo para no confundirla con los dones del Espíritu Santo. ¿Ok? ¿Ya? Entonces, la gracia santificante es un don, es un regalo personal, sobrenatural y gratuito, que nos hace hijos de Dios y herederos del cielo. La recibimos en el bautismo. Eso es lo que hemos meditado hasta ahora, ¿cierto? Nos hace hijos de Dios, nos hace herederos del cielo. Coherederos del cielo con Jesucristo. La recibimos en el bautismo. La gracia santificante es absolutamente necesaria a todos los hombres para conseguir la vida eterna. Esto es bien importante. Es necesaria para conseguir la vida eterna. Sin la gracia de Dios, que ahora le ponemos el nombre, le agregamos el santificante, que es la característica. Sin la gracia santificante, ¿podemos acceder a la vida eterna? No. Necesitamos de la gracia santificante. Cuando vivimos en gracia santificante, somos templos vivos del Espíritu Santo. Ya vimos qué es lo que tiene que ver el Espíritu Santo acá. Entonces, si yo no tengo la gracia de Dios, no recibo la gracia, no tengo la gracia santificante, por lo tanto, no voy a ser llevado, no voy a ser guiado por el Señor a la naturaleza de Jesucristo. Y si no alcanzo la naturaleza de Jesucristo, por lo tanto, no voy a recibir el Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí? Duda. Fabi. ¿Sí? Es que, por ejemplo, que este es un punto bien importante, que tú en un momento, en un comienzo dijiste que para nosotros ser hijos de Dios, nosotros teníamos que acoger, aceptar al Verbo encarnado, ¿cierto? En el fondo, aceptar a Jesús en nuestra vida y para poder ser hijos de Dios. Sí. Pero acá en la gracia santificante habla de que la recibimos en el bautismo, Sí. ¿cierto? Y ahí somos hechos hijos de Dios. Pero entonces, ¿de qué forma un bebé recién bautizado, podemos decir, está acogiendo al Verbo encarnado? Siendo que él no decide. Sí. La teología, lo que dice la Iglesia sobre esto, porque también lo investigué y decía, pero ¿qué pasa con los que quedan fuera de eso? Eso queda solamente dentro de la misericordia de Dios. Porque, por ejemplo, se daba el caso de qué pasa con esta gente que vive en las tribus de África y que nunca nadie les predicó la palabra del Señor, no se bautizaron, no conocieron al Señor en toda su vida, nunca nadie les llevó al Señor.
esas personas, si en su vida tuvieron conciencia de bien, van a ser salvadas posiblemente. Lo más probable, y en lo que coinciden todos los estudiosos de la iglesia, los doctores de la iglesia, es de que esa persona, lo más probable es que va a ser salvada, porque nunca recibió al Señor, porque nunca le hablaron, no tuvo contacto con la fe. Y lo mismo ocurre con los bebés, porque no tienen ese contacto. Entonces ahí se podría decir como la exclusión a la regla. Así lo define la iglesia. Ahí. Cristian, ¿quiere agregar algo? Perdón, disculpa. ¿Alguien más quería hablar, parece? Escuché otra voz, ¿o no? Pero yo creo que don Cristian usted va a responder a la pregunta de la chica. Ah, ya. Sí, lo que pasa es que al igual, llevándolo como a lo cotidiano, a un ejemplo más sencillo que ocurre también con los niños. Los niños no pueden tomar la decisión de nada, pero sí tienen que vivir. Y lo que hacemos en ejercicio, la familia, o un pariente de repente creyente, es extender este don que Dios nos ha dado a nosotros, a quien amamos, a nuestros hijos, a través del bautismo. Y hacemos que, por gracia de Dios, dando el mismo ejemplo que decía Fabián, que incluso actúa sobre personas que ni siquiera lo conocen, de la misma manera, la gracia de Dios se derrama sobre un niño y lo hace hijo adoptivo, hijo de Dios. Ahora, en el proceso, en el camino de fe, uno crece, madura y empieza a tomar decisiones. Y por eso existe también después la confirmación. Por eso se complementan, en el fondo, los dos son uno solo. Antiguamente en la iglesia era un solo sacramento que después se divide en estos dos sacramentos. Eso. Gracias, Cristian. Gracias. Me queda claro, gracias. Eso es. No, perfecto. Y gracias por los aportes. Porque todos vamos aprendiendo. Entonces, en eso consiste la gracia santificante. Veamos algunas características de la gracia santificante. ¿Qué nos dice la iglesia? Que lamentablemente cuando cometemos un pecado mortal, y ahí viene la famosa frase, perdemos la gracia. ¿Cuántas veces hemos escuchado esa frase de estar en gracia, no estar en gracia? ¿Cierto? Bueno, cuando nosotros cometemos un pecado mortal, se pierde esa gracia santificante. Y el perder la gracia santificante es la mayor de las desgracias, aunque no se vea a simple vista. Sin la gracia de Dios, toda nuestra vida es inútil para el cielo. Se destruye nuestra amistad con Dios. Tomado del Catecismo de la Iglesia. San Agustín dice, esto es un aporte de San Agustín, como el ojo no puede ver sin la ayuda de la luz, el hombre no puede obrar sobrenaturalmente sin la ayuda de la gracia divina. ¿Y cómo podemos recuperar la gracia santificante? Por medio del sacramento de la reconciliación o por medio de un acto de contrición perfecta, si es que no hay sacerdote para confesarse. No voy a hablar en este momento sobre el tema de la contrición perfecta, eso les va a quedar de tarea si no lo conocen, para que lo puedan buscar, y así también ustedes hagan ese estudio y ese esfuerzo de seguirse formando. Pero el acto de contrición perfecta es reconocer mi pecado frente a Dios. Tiene como una fórmula, una sugerencia para poder llevar adelante esa oración de perdón. Entonces, ese es el gran riesgo de estar en pecado mortal, es que podemos perder la gracia. Y ahí se me viene esta frase que uno siempre ha escuchado por ahí, que son clichés, pero tienen como algo de cierto, cuando dice, bueno, si el Señor me lleva hoy día, que ojalá me lleve confesado. Hemos escuchado esa frase, ¿no? Que ojalá me lleve confesado. Porque es ahí lo sensible de estar en gracia para el Señor. Y de ahí viene eso de estar en gracia, estado de gracia. ¿Y cuál? La gracia santificante, que es la principal. La gracia santificante es la que nos... Acuérdense, ¿qué es lo que es la gracia? Es todo lo que nos... Esto. Lo que está ahí en la pantalla. Eso es la gracia. Ser hijo de Dios. Pasamos a ser hijo adoptivo de Dios, partícipe de la naturaleza divina. Tenemos el pase a la vida eterna.
Eso es estar en gracia. ¿Y por qué se le llama gracia santificante? Porque la potencia de la gracia es hacernos santos, perfeccionarnos a la imagen de Cristo. Y cuando nosotros pecamos, lamentablemente, y esto no es invento mío, es el catecismo de la iglesia, lo que nos enseña la iglesia está en la palabra, y nos cuesta reflexionar estas cosas porque son un poco duras. El perder la gracia es perder todos los regalos del cielo. Nuestra vida es inútil para el cielo. Se destruye nuestra amistad con Dios. Esa es la gracia santificante. Entonces, ¿es importante estar en gracia? Sí. Entonces vamos comprendiendo el significado de cuando ocupamos esta frase, de estar en gracia o no estar en gracia. Entonces, ¿qué significa estar en gracia? Es no estar en pecado mortal. No estar en pecado mortal. Estoy en gracia. Estoy en gracia. Y cuando no estoy en gracia, cuando he perdido todos los regalos del Señor, cuando perdí la gracia, cuando peco, cuando cometo pecado mortal. ¿Y qué es el pecado mortal? A ver, algún hermano, para que sigamos participando, que pueda definir el pecado mortal, para que así todos sigamos avanzando como estemos hablando lo mismo. ¿Qué es el pecado mortal? Yo, Fabi. Dale. Los pecados mortales son aquellos que atentan directamente contra los 10 mandamientos de la ley de Dios. Ahí están enmarcados los pecados mortales. Gracias. Una cosita nomás que agregaría a eso, que un pecado también se hace mortal cuando es mediante nuestra propia deliberación y conocimiento. Cuando nosotros sabemos también que lo que vamos a hacer está mal, es pecado, y consentimos y caemos y lo hacemos bajo nuestra propia deliberación, nuestra libertad, nuestra voluntad. Entonces, eso. Y que atenta contra los 10 mandamientos, como dice Philip. Entonces, eso es el pecado mortal. Si estoy bien, Fabi, pero yo había estudiado en un momento que el pecado mortal también necesariamente tenía que incluir una materia grave y que no todos los 10 mandamientos depende de, hay grados también. O sea, no es lo mismo pecar contra el segundo mandamiento, que en este momento no recuerdo cuál es el segundo, pero en un grado 2 que en un grado 10. No sé si me doy a entender. Entonces creo que ahí también es importante, porque obviamente al final casi todos los pecados están en relación con los 10 mandamientos, entonces todo sería pecado mortal. Sí, pero hay que tener mucho cuidado con algo, porque estamos en una corriente en el mundo en que todo se tiende a relativizar. Y le queremos poner hasta grados o escala a los pecados para saber qué tan grave fue lo que hice. Queremos como ponerlo en una escala. Y el pecado es el pecado. Y están los pecados que son los del pensamiento, etcétera, pero todo pecado mortal, ese pecado, para dejarlo con una definición más corta, es aquel pecado que yo lo hago bajo mi propia deliberación. Pero ¿y entonces dónde entra el pecado venial? ¿Mm? Pero entonces, ¿dónde entraría el pecado venial? Entra dentro de las categorías de los que no son los pecados mortales. Sí, pues, pero el pecado venial también necesita de conciencia, si no, no es pecado. Sí. Por eso es a lo que yo me refiero, que si, como tú dices, si todos los pecados son mortales, entonces, ¿cuál sería el espacio para el pecado venial? Porque la característica, ya fuera de que sea mortal o venial, el pecado sí o sí, cualquiera sea su tipo, tiene que incluir conciencia. ¿Ya? Perdón, entonces, sí. Bueno, sí, en el catecismo lo define como cuando es una materia grave. Y sí, hay ejemplos. Por ejemplo, no es lo mismo decir una mentira por salir del paso que mentir gravemente y afectar inclusive la vida de una persona. Y hacerlo con conciencia, con premeditación, con conciencia de que es. Y no es lo mismo. Salimos. No, sigue. No es lo mismo pecar, de repente matar a alguien en defensa propia que matarlo
a propósito, ¿ves? Por odio. Por odio, exacto. En un momento de ira, sí depende de los grados. Sí está puesto en el catecismo. Sí. Sería interesante en ese sentido ver un Sí, poco, pero yo para- creo, la materia Pero para grave. no salirnos tanto del tema, sería bueno que si tenemos más dudas respecto al tema, yo lo invito a estudiarlo, igual investigarlo, fuera de la enseñanza también. Quizás ahora podemos aclarar ciertos conceptos, pero para no salirnos, no desviarnos, podemos dejarlo con alguna definición general. Philip, para cerrar esto. Sí, rápidamente. Lo que pasa es que categorizar los pecados, yo estoy de acuerdo con Fabián, en que le da a uno muchas excusas para pecar pequeñamente, y el cúmulo de pequeños pecados te van a llevar a un pecado mortal. Entonces, lo mejor es siempre tratar de estar en gracia con Dios y pedirle a la gracia que por lo menos primero nos dé dolor de pecado, que nos enseñe por dónde es que está mal la vuelta, y que Él nos dé esa gracia para ver y tener, digamos, un mejor discernimiento de qué está bien y qué está mal. Era eso. Sí. Eso. Gracias, Philip. Yo Gracias, señor. Sí. para cerrar lo que decía Pili y aportaba Leiden, para cerrar la idea de lo que es pecado mortal, bueno, para que un pecado mortal tiene que cumplir con 3 cosas. Si hablamos del catecismo, el catecismo nos habla de 3 cosas que hacen un pecado mortal. El primero es la materia grave, que quiere decir que falta un mandamiento o sea algo grave. El pleno conocimiento, sabiendo yo que no es bueno, y pecar deliberadamente, con mi consentimiento, o sea, con mi libertad. Sí. Ya, vamos a ir avanzando. Entonces, más o menos ya conocemos el concepto. Entonces, volviendo a lo que es la gracia santificante, vamos a ver algunas características ahora. Antes de eso, vamos a definir ahora qué es lo que es la gracia actual. ¿Se acuerdan que les decía que se divide en 2 clases la gracia? La gracia actual son auxilios momentáneos de parte de Dios para ayudarnos en nuestro diario vivir y ser capaces de cumplir bien lo que debemos hacer, como por ejemplo una buena idea o inspiración, una fuerza de voluntad para soportar el mal, un gusto especial para obrar el bien, etc. Las gracias actuales son intervenciones divinas que llevan a la conversión o a la santificación. Por eso se llama gracia actual, es como momentáneo. Pero la permanente, la que nos va a llevar al cielo, la que encierra todo lo que hemos visto, es la gracia santificante, que es la que responde al concepto completo de lo que es la gracia. ¿Sí? Entonces nosotros hablamos en primer lugar que la gracia santificante es absolutamente necesaria a todos los hombres para conseguir la vida eterna. Quien ha perdido la gracia santificante no puede vivir tranquilo, porque está en un peligro inminente de condenarse. La gracia santificante se recobra con la confesión bien hecha o con un acto de contrición perfecta con propósito de confesarse. Cuando vivimos en la gracia santificante, somos templos vivos del Espíritu Santo. Cuando hablamos de gracia santificante, aquí también se encuentran, porque ya sabemos que la gracia está ligada al Espíritu Santo de Dios, ya sabemos cuál es la relación entre gracia y Espíritu Santo, ya la conocemos, ¿cierto? En esa relación entre gracia y Espíritu Santo, es por eso que aquí entran los dones espirituales, los carismas, que tienen como propósito la edificación y el bien común de la iglesia, la edificación personal, el crecimiento personal a través de los dones, y la santificación, el crecimiento de la iglesia a través de los carismas. Entonces la gracia santificante puede aumentarse o perderse, dependiendo de los pecados. Entonces, antes de continuar con la actual, por eso yo ponía ese ejemplo como el de la tinta. Es un sello que pone Dios en nosotros, pero ese sello nosotros podemos borrarlo, podemos perderlo. Se puede perder esa gracia santificante a través de nuestro pecado, pero podemos volver a recuperarla, podemos recuperarla una vez más. Dios puede volver a restablecer su amistad con nosotros, podemos volver a recibir ese sello que nos va de nuevo a dar la categoría de hijo de Dios, a ser hijo adoptivo de Dios, pasamos nuevamente a ser hijo de Dios, participamos una vez de la naturaleza divina y de la vida eterna. Entonces, tener la gracia divina consiste en tener
todos estos regalos de Dios, pero el perderla significa perder todo esto que estamos viendo y todo esto que hemos meditado. Esa es la gracia santificante. La gracia santificante es un llamado, es una gracia que debe permanecer en nosotros permanentemente, porque esta es la gracia que nos lleva a ser hijos de Dios. Es la que nosotros nos permite estar en la misma naturaleza que Jesucristo, en la cual nosotros podemos recibir el Espíritu Santo. Es el estado en el cual nosotros podemos ser guiados, movidos por el Espíritu Santo de Dios. Estar en gracia significa que podemos acceder al cielo. Entonces, ¿la gracia santificante debe ser permanente en nosotros? Claro que sí, claro que sí. Entonces, si nosotros estamos en pecado, ¿nos tenemos que preocupar? Sí, nos tenemos que preocupar. Si estamos en pecado mortal, si no lo hemos confesado hace mucho tiempo, ¿nos tenemos que preocupar? Claro que sí. Y la gracia actual es otro de los regalos del Señor, que son esos auxilios momentáneos que vienen de parte de Dios. Quizás podemos no estar en gracia divina, en gracia santificante. Podemos no estar en gracia santificante. Le pongo el ejemplo. He cometido pecado, estoy en pecado, no me he confesado, pero hoy tengo que dar un tema. Pero hoy tengo que orar. Hoy tengo que hablarle a alguien del Señor. Entonces el Señor, por misericordia, me confiere su gracia, pero es como la gracia momentánea. ¿Para qué? Para ayudarnos en nuestra vida de vivir, para ayudarnos quizás a dar ese paso que nos lleva a la confesión, para ayudarnos a dar un tema, a hablar en el nombre del Señor, para darnos esa fuerza que necesitamos para empujar nuestra voluntad a hacer algún cambio. Esa es la gracia actual, es un regalo de Dios la gracia actual. Entonces, hoy vamos viendo la diferencia. La gracia santificante, un estado que debe permanecer en nosotros para permanecer en la naturaleza de Jesucristo, pero la gracia actual es un regalo que nos da Dios cuando lo necesitamos. ¿Pero podemos depender de esas chispitas y de esas gotitas de Dios todo el tiempo? Claro que no. De la gracia actual. No podemos depender todo el tiempo de la misericordia de Dios, que nos vaya mandando esas chispitas o esos destellos de gracia para los momentos que lo necesitamos, como los SOS. Sino que, hermanos, el llamado es pasar desde la gracia actual a la gracia santificante. Porque ahora puedo estar hablando en el nombre de Dios, el Señor me termina de usar, el Señor termina de darme este soplo, este empuje, pero luego de eso retomo mi naturaleza de criatura, a mi naturaleza no divina, a mi naturaleza que no tiene el acceso al cielo, de condenado. Entonces, ojo, que la gracia actual es un empujón, es una ayuda tremenda del Señor para nosotros, pero no podemos depender de la gracia actual. De estar siempre como que, Señor, por misericordia, perdona mis pecados, pero por favor, úsame, por favor, a través de mí, ayúdame. Pero eso nos tiene que llevar a la profunda intención de llegar a un estado de gracia. Y ese estado de gracia verdadero, que es la gracia santificante, es la que nos va a hacer hijos de Dios, herederos del cielo, conducidos por el Espíritu Santo, templos vivos del Espíritu Santo. Acá hay varios conceptos que podemos ir leyendo juntos. ¿Qué es la gracia santificante? Aquí hay un montón de conceptos que fui tomando de todas partes para que sigamos profundizando en la idea, que dice, la gracia santificante comunica a nuestra alma la vida sobrenatural. La gracia santificante nos hace justos o santos. Nos hace hijos de Dios. Nos hace hermanos de Cristo. Ahora entendemos por qué, ¿cierto? Porque ahora pasamos a ser hermanos de Jesús. Nos hace hermanos de Jesús. Nos hace amigos de Cristo. Nos hace miembros vivos de Cristo. Nos hace hijos de María. O sea, si la gracia santificante, no tenemos mamá en el cielo tampoco. Nos hace miembros vivos de todos los justos. Nos hace templos de la Trinidad. Nos hace templos del Espíritu Santo. Nos asegura una resurrección gloriosa. Nos hace herederos del cielo. La gracia santificante nos hace santos. ¿Por qué? ¿Por qué la gracia santificante nos hace santos? Porque nos purifica el alma,
borra los pecados mortales y la pena eterna. La gracia santificante renueva el alma. La belleza del alma en estado de gracia participa de la infinita hermosura de Dios. Entonces, ¿qué podemos entender por estar en un estado de gracia? Cuando decimos estar en gracia, significa estar gozando de la gracia santificante. ¿Cómo se pierde la gracia santificante? Ya lo aprendimos, ya lo sabemos. Con el pecado mortal, la gracia santificante se recobra, pero también se recobra por el sacramento de la penitencia o por la contrición perfecta, que es lo que podríamos recurrir nosotros ahora en este tiempo, que a lo mejor no tenemos el acceso tan fácil al sacramento de la reconciliación. ¿Cómo se conserva la gracia santificante? ¿Cómo se conserva? La gracia santificante se acrecienta por los sacramentos recibidos en estado de gracia. Los sacramentos. La oración, la Eucaristía. La Eucaristía es el cielo y la tierra. Es por excelencia el lugar donde podemos recibir la gracia de Dios. La gracia santificante nos hace hijos de María. Y con este concepto quiero cerrar la idea de lo que es la gracia santificante. La gracia santificante nos hace hermanos de Cristo. Y en consecuencia, la madre de nuestro hermano Jesús es nuestra madre. Madre de Cristo no es según la naturaleza. Ojo, madre de Cristo según la naturaleza. Y madre nuestra según la gracia. María es medianera universal, intercesora en la obtención y en la distribución de las gracias divinas. Cristo nos rescató del pecado por el consentimiento de ella, por sus hijos. La devoción de María es prenda de salvación para los que están en estado de gracia y para los pecadores de buena voluntad. María es consoladora de los afligidos. ¿Por qué a María se le llamó la llena de gracia? Bueno, ya vamos entendiendo mucho más por qué. Llena de gracia, sin pecado. María, sin pecado, inmaculada, llena de gracia. Entonces, voy a cerrar la idea diciendo lo siguiente, que la gracia divina nos hace hijos de Dios. Y ya sabemos todo lo que conlleva eso, las características, los 4 elementos que vimos según el catecismo. La gracia divina nos hace hijos de Dios. ¿Y qué es lo que hace la gracia actual? Nos ayuda a vivir como hijos de Dios. Lo ideal es que nosotros vivamos en un estado de gracia divina, de gracia santificante y de gracia actual. Es lo ideal que nosotros debemos mantener. La gracia santificante y la gracia actual. Que sea permanente en nosotros esa gracia actual. Que no sea solamente como cuando Dios, ya le voy a mandar mi ayuda para que... Está en pecado, pero me necesita. Así que ahí va. Intervención. La intervención de Dios. Esa gracia que recibimos momentáneamente para que Dios pueda actuar en nosotros. Necesitamos eso, ese sello, que es como el pasaporte para recibir todas las gracias del Señor. Su Espíritu Santo, ser herederos del cielo. Entonces, el llamado a nosotros, ¿cuál es? Es a vivir entonces en un estado de gracia, pero la santificante y actual. No en ninguna de las dos, o solamente en la actual. Y es por eso que ahora terminamos hablando también de nuestra Madre Santísima, la Virgen María, nuestra Mamá del Cielo, que fue llamada la llena de gracia. Este es un regalo de Dios, la gracia. Meditar acerca de la gracia del Señor. Y como regalo es gratuito. Es gratuito. Y ya sabemos todo lo que produce este tremendo regalo del Señor. ¿Alguno de ustedes le gustaría agregar algo? A mí me interesó, disculpa, el tema de la contrición perfecta, a ver si puedes hablar después de eso, porque me pareció interesante. Amén. Antes de eso, ¿hay algún comentario, alguna pregunta o algo que quieran aportar también? Porque estamos todos
formando, estamos todos creciendo. Oye, Si yo pudiera- quería comentar algo breve nomás. Dale, ¿Fabián habló? ¿No? Sí, ahí voy a sacar el spotlight, ahí aparezco yo. Hola. Hola. Oye, oye, súper interesante el tema. La verdad es que nunca había profundizado sobre esto. Y no es simple, ¿eh? No es sencillo. Y de hecho, me pasó un poco como a Chico que no alcanzaba yo a buscar las lecturas porque todavía estaba procesando lo anterior y todavía estaba reflexionando y tratando de tomar lo que tú nos estabas enseñando y convertirlo a mi entendimiento, ¿cierto? Con mis notas. A ver si ese feedback hacía que me entrara más en la cabeza. Y ¿cachai? Pero hay una cuestión que sí me hace sentido con mucha claridad, y es que yo habitualmente, cuando doy testimonio, hablo acerca de que yo muchas veces me siento en un estado, cuando yo estoy en el camino de Dios, con los sacramentos, orando con cierta regularidad, yo me siento en un estado orante, ¿cierto? En un estado de mucha comunión con Dios. Y cuando tú estás en ese estado, yo lo digo así, tú estás más abierto a los signos, ¿cierto? Entonces, independiente de que tú no estés orando, si tú estás en el trabajo, en una situación particular del trabajo, de la vida misma, tú estás más atento a los signos, ¿cierto? Y tú también tomas decisiones en el día a día, inspirado por Dios, inspirado por el Espíritu Santo, y no necesariamente te sentaste a orar, a pedir una lectura para obtener la sabiduría de Dios. Y yo a eso yo lo he experimentado por años, pero no sabía cómo ponerle, cómo conceptualizarlo, ¿cierto? Y es la gracia santificante. La gracia santificante es la que entonces te permite a ti, sin necesidad de estar orando puntualmente, recibir la sabiduría de inspiración de Dios en la vida misma. Súper bueno. Y la actual, yo también por años muchas veces la vi. Uno también en la iglesia, tristemente, sin querer a veces, uno le conoce la vida a las personas y le conoce sus pecados, y no es uno perfecto, ¿cierto? Pero uno ve a veces algunos a lo largo de los años, no aquí en esta comunidad, en la iglesia sí, en la iglesia uno ve a unos hermanos con unos pecados bien complejos, pero sin embargo, adelante, realmente siendo instrumentos de Dios, y el Señor utilizándolo. Sin duda, eso fue la gracia actual en la definición que estamos viendo hoy. Entonces, qué bonito, muchas gracias, Fabi, porque ciertamente son cosas que yo he experimentado y que he vivido, pero aquí están conceptualizadas, aquí tienen un sentido, y eso es genial porque da aún más entendimiento a mi propia fe. Así que genial, me encantó. Amén, gracias, Señor. Yo iba a dar el ejemplo que dijiste tú, pero se me fue decirlo y lo dijiste tú. Iba a hablar sobre justo esos casos. Pero lo explicaste mucho mejor que yo. Fabi. Muchas gracias, Fabi. Pablo. Solamente yo encuentro también súper bueno el tema, muy clarito el orden. Yo tengo un comentario también para complementar lo que habló Fabián recién. Y que yo creo que es una claridad para todos nosotros, que tenemos que tenerlo súper presente, que está en Mateo 7:22, que nunca a mí se me ha olvidado esto, que dice, aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, nosotros comunicamos mensajes en tu nombre, y en tu nombre expulsamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Pero entonces les contestaré, nunca los conocí, aléjense de mí, malhechores. Entonces, no porque veamos a alguien hacer prodigios y señales, esa persona tiene seguro el cielo. Y eso es para nosotros. Aquí fue muy claro que en el fondo solo con la gracia santificante, solo con nuestro camino de santidad, con nuestro seguimiento a la voluntad de Dios, que vamos a ir al cielo. Y hay muchas personas que realmente no hacen ningún prodigio, son súper humildes, no las conoce nadie y son más santas que el Papa, con el cariño que yo le tengo al Papa. Entonces, en el fondo, los carismas nos aseguran la santidad.
Los carismas no son símbolos de santidad. Son signos del poder de Dios, no hablan de nosotros. Eso quería complementar. Gracias, Pablo. Todo complementar. Han dado muy buenos ejemplos. ¿Puedo decir algo corto sobre... Por supuesto. Es sobre algo que comentaste de esto de que, bueno, ojalá Dios nos agarre confesado o algo así. Y hablando de la misericordia de Dios, uno de los pecados contra el Espíritu Santo es precisamente palabras más, palabras menos, por ahí va, es tomar la misericordia de Dios como recurso para pecar libremente. ¿Ves? Si yo de repente cometo un pecado o tengo la intención de pecar y digo, bueno, después me confieso, ya ahí se está cayendo en uno de los pecados contra el Espíritu Santo, que ya es una categoría más grave todavía. Eso. Sí. Muchas gracias. Amén. ¿Alguien más le gustaría compartir? A mí algo chiquito. Quiere decir que en el proceso de transformación, yo siento que para mí la consagración a la Virgen ha sido fundamental. Porque este cuerpo pesa harto y finalmente todos tenemos historia y bueno, todo lo que tú has explicado en los últimos días o bueno, semanas de comunidad. Y yo francamente sí siento que la madre como que le ayuda a uno, como que le da luces. O sea, obviamente ella no va a hacer el trabajo por uno, porque Dios en eso es claro, uno es el que se tiene que esforzar. Pero esos esfuerzos no son fáciles, o sea, yo no sé si hay alguien acá que le parezca fácil, pero a mí no me lo parece. Pero sí siento que con la consagración hay algo distinto. Hay algo distinto y es bueno para esos procesos. Eso. Gracias, Señor. Gracias, Piri. Bueno, para complementar en lo que decía Jano sobre el tema del acto de contrición perfecta, porque nosotros generalmente conocemos el acto de contrición tal cual, contrición, listo. Y es como cuando nosotros, no sé, vamos a pedirle perdón al Señor y nos comprometemos en esa oración a confesarnos después, ¿cierto? Lo estoy diciendo de una forma súper simple, general. Pero la contrición perfecta, la verdad es que es un tema igual, incluso, porque yo me puse a investigar sobre esto igual, y leí harto, y hablaba de que es hasta como polémico el tema de la contrición perfecta. Porque no se puede dar certeza de si fui perdonado o no. De que yo sea perdonado depende solamente que Dios en ese momento que puede escudriñar mi corazón y recibir si ese fue un perdón profundo con arrepentimiento y con deseo de conversión. Entonces, si yo lo hice solamente con mi conciencia de perdóname, Señor, porque quiero estar en gracia después del tema de lo que escuché, o Señor, porque quiero, no sé, estoy pensando como en el bien para mí, etc. Aunque haga esa fórmula del acto de contrición perfecta, no voy a recibir ese perdón. Eso es lo que leía yo y lo escrito por un sacerdote que lo explicaba igual. Entonces, el acto de contrición perfecta lo podemos realizar, pero el que seamos perdonados lo vamos a ver quizás después con los frutos, como la paz en el corazón, lo vamos a ver después, pero no es algo que efectivamente sí o no, pero tiene que haber un real arrepentimiento. Yo les voy a leer algo cortito que dice así: el acto de contrición supone propósito de enmienda y de confesarse a la brevedad. Es como que encapsulamos ese pecado, pero después igual hay que confesar. Dice, voy a leer un pedacito. Dice, ¿cómo se formula? Se formula con la solemne expresión de acto de contrición, que es el Señor mío Jesucristo. Ya saben que el Señor mío Jesucristo, dicho de corazón, es un acto de contrición. Les vamos a dar una fórmula muy condensada
condensada del acto de contrición. Creemos que expresa de una manera completa estas ideas fundamentales del acto de contrición. Puede ser así. Dios mío, yo te amo con todo mi corazón y sobre todas las cosas. Señor, yo me arrepiento de todos mis pecados porque te ofenden a ti, que eres tan bueno. Perdóname y ayúdame para que nunca más vuelva a ofenderte. Si les parece, también hay otra fórmula que dicen aquí, Señor, perdóname que yo te amo sobre todas las cosas. Incluso proponen otra frase, pero es tremendo poder decir esta frase con un arrepentimiento de corazón profundo, que es solamente decirle, Dios mío, perdóname. Dios mío, perdóname es un acto de contrición perfecta. Dios mío, perdóname es el acto de contrición perfecta. Porque ese mío es el posesivo que dice, Dios mío. Están indicando amor. El posesivo mío es amoroso. Cuando dices Dios mío es porque le amas. Por eso es tan bonita esa expresión. La tenemos siempre en la boca. Dios mío, Dios mío. Siempre la mencionamos cuando algo pasa. Ay, Dios mío. Pero este es un Dios mío mucho más profundo. Cuando dices Dios mío, perdóname, estás pidiendo perdón a Dios porque le amas. Si lo que dices quieres que sea verdad, aquí viene la clave. Si lo que estás diciendo quieres y es de verdad, será un acto de contrición. Yo agregaría algo chiquitito, Fabi, a lo que estabas diciendo recién, que me vino a la mente ahora, que es el mismo Jesús, cuando está en la cruz, que de cierta forma utiliza esta frase, ¿no? Obviamente él la sintió profundamente, cuando dice, Dios mío, perdónalos, porque no saben lo que hacen. También dice, Dios mío. Eso. Yo lo invito a buscar igual, investigar un poquito más sobre a profundizar el tema de la contrición perfecta, pero es eso. Es una confesión delante de Dios para volver al estado, para volver. Por eso se llama estado de contrición perfecta, porque es para volver a la gracia santificante, pero no es garantizada 100%. Queremos retomar a la gracia santificante, hacemos este acto de contrición perfecta, pero requiere de una total entrega, arrepentimiento y enmienda. Entonces, ¿puede ser? Señor, ¿podemos reconciliarnos en ese acto de emergencia por no tener sacerdote, etcétera? Sí. Pero el Señor escudriña el corazón, entonces Él va a dar el veredicto para ese acto de contrición. Eso. No sé si alguien más quisiera comentar algo, agregar algo respecto al tema. Le doy muchas gracias a los que han aportado también al tema, porque nos ayuda a profundizar. ¿Sí? Entonces el estado de contrición perfecta es más bien como un punto de inflexión en la vida de uno, más que qué sé yo, un momento en que uno se para y dice, Señor, te pido perdón por todas las cosas. Aparte, no es solamente un instante en una oración que uno dice eso, sino que es un punto de inflexión, ¿o no? Donde uno dice que realmente va a cambiar y lo que uno hace desde ahí en adelante es lo que al Señor le da las herramientas para hacernos volver hacia la gracia santificante. Claro, es que una contrición sea perfecta, lo voy a decir de una forma súper simple, que una contrición sea perfecta significa simplemente de la intención con la que lo hiciste en ese momento, si hay enmienda, si hay arrepentimiento de corazón, y si es por un profundo sentimiento de amor hacia el Señor, sí. Pero eso es lo que, por eso ahí está el debate, y por eso yo me metí mucho a leer justo sobre esto, porque hay muchos sacerdotes que afirman que sí, otros que no, otros dicen que todo depende, al final depende de Dios. Que Dios es el que escudriña los corazones, y Él sabrá si está en ese perdón o no lo otorga. Cristian. Queriendo ayudar a lo que estamos dialogando, a lo que estamos compartiendo. Sí, claro que sí. El ámbito que Fabián hoy día nos ha compartido, como decía el otro Fabián Romero, es denso. Estos temas son densos, sí o sí son densos. Y son densos más allá de la terminología y de la formación en sí, del dato duro. Es denso porque sí o sí nos lleva a la intimidad con Dios. Y donde hay
hay un ámbito ahí, hay un lugar que solo Dios y yo y tú conoces. Nadie va a venir a decir exactamente si te arrepentiste o no te arrepentiste, si tuviste un acto de contrición concreto o no. No vamos a encontrar una definición que nos diga si tú estás realmente arrepentido o no estás realmente arrepentido. Es algo que podemos descubrir por gracia de Dios, pero que Dios sí o sí conoce porque conoce nuestro corazón perfectamente. Pero sí nos puede ayudar, quizá otra imagen, y eso es lo que yo quería compartir. En muchas ocasiones, llevándolo a algo súper cotidiano, cotidiano no es la palabra, pero algo simple, sencillo. Muchas veces nosotros podemos ver una película, enganchamos con la película y en algunas escenas de dolor o de alguna escena fuerte, sentimos como que el corazón se nos aprieta, decimos. O en estos tiempos difíciles recibimos la noticia de que alguien muy cercano y muy querido, ni Dios lo quiera, se contagia y corre riesgo su vida. El corazón se nos aprieta. Eso se acerca al corazón contrito. Cuando nosotros estamos cerca de eso, sentimos eso, si el Señor lo regala, insisto, esto también es gracia del Señor, no todos los corazones contritos tienen esa sensación, no todo se basa en sensaciones en nuestra fe, partiendo de esa base, pero si tenemos ese regalo, eso se acerca a un corazón contrito, es decir, me llega a doler en el cuerpo el fallarle al Señor. Y por eso quiero mejorar, por eso quiero cambiar, por eso quiero que el Señor me ayude a cambiar de camino. Y eso se logra, como Fabián lo compartió hoy día en el tema, estando en gracia santificante porque estoy unido a Él. Porque ocurre esto que dice la palabra, si la parte más pequeña de mi cuerpo se golpea, todo el cuerpo lo resiente. Entonces, si yo le fallo al Señor, aunque sea muy pequeño y me duele, es que mi corazón sí está contrito, sí he tenido esta gracia de arrepentimiento con el Señor. Eso, gracias. Muchas gracias, Cristian. Pauli. Sí, yo quería compartir que dos cosas que me parece importante para mantenernos en gracia, como por ejemplo el tema del ayuno, para evitar algunas ocasiones de pecado que nos cuestan mucho, para evitar tentaciones que nos cuestan mucho. Muchas veces el ayuno es la forma, digamos, de que uno vaya moldeando la carne de uno, la voluntad de uno. Entonces, por eso es tan importante para dejar algunos pecados, para dejar tentaciones y poder mantener la gracia santificante, el tema del ayuno. Por otra parte, el tema de la consagración a María, que lo mencionó la Pili, yo quería decir que el 13 de julio parte una de las consagraciones, o la renovación de nuestra consagración. Yo la hice hace como 2 a 3 años, pero hacer la renovación a conciencia, haciendo todo de nuevo, es probable que con el camino de sanación interior que estamos haciendo, yo reciba otros mensajes ahora, a través de la consagración, que no los recibí en ese momento. Entonces quería invitarlo a esas dos cosas. El 13 de julio, quien quiera hacer por primera vez la consagración a María, a Jesús a través de María, ¿cierto? Hacerla o renovarla, e invitarlos a entender que el ayuno es para moldear, o sea, para poder nosotros tener control sobre las cosas de la carne en nosotros, y poder aspirar a más cosas espirituales que a veces solo con nuestra humanidad no podemos, y el ayuno nos ayuda. Eso quería compartir. Gracias, señor. Gracias, Pauli, por compartirlo. Hay muchas cosas que han ido saliendo y que el Señor sabrá cuál es la que tú necesitabas escuchar, la que necesitabas reafirmar. Por eso es importante escucharnos. Y es importante, bueno, al principio estábamos más calladitos, pero ahora estamos hablando más. Pero es importante esto, de compartir lo que el Señor va poniendo en nosotros y retroalimentarlo. ¿Jano?
Sí, no sé si se mencionó, porque en un momento yo me tuve que parar, el que a veces uno dice, chuta, y si yo no me quiero arrepentir, que puede pasar, pues, yo no me quiero arrepentir, o no siento realmente culpa, o no siento ese dolor de corazón. Eh, no sé si me salgo del tema, pero yo creo que todo es gracia, al final. Todo lo que viene de Dios es gracia. Y, y yo creo que, como dice San Ignacio de Loyola, hay que pedir el querer, querer, como dice él. Entonces, pedirle al Señor ese dolor, po, para que realmente nuestro arrepentimiento sea, sea de verdad. Pedirle, Señor, sabes que yo no me arrepiento porque yo, no sé, pues lo pasé bien, estuvo bueno, no sé. Pero si a ti te duele eso o te ofende, dame a mí también sentir parte de ese dolor para que yo me pueda arrepentir de verdad y de corazón. Amén. Voy a tomarme de lo que dice Jano sobre el tema de lo que todo es gracia. Eso, la frase todo es gracia proviene de los santos. Los santos son aquellos que llegan a decir todo es gracia. Porque ellos están en un nivel espiritual en el cual todo lo ven, pero todo como están en un estado de gracia santificante, que por eso para ellos todo es gracia. Entonces, nosotros tengamos un poquito de cuidado con ocupar esa expresión, ¿sí? Porque recordemos de que la gracia es un regalo de Dios y que nosotros para poder sentir a Dios y recibirlo como Padre, nosotros ser su hijo, tenemos que tener nosotros ese proceso de aceptación que es libre. Entonces, no recibo esa gracia si yo no la acepto. Si yo no quiero pasar a ser hijo de Dios, si no recibo esa gracia por el bautismo. El Señor no puede entregarme, no me puede entregar eso. Entonces, el Señor a nosotros nos quiere regalar todas las cosas gratuitamente, el Señor a nosotros nos quiere dar su Espíritu Santo, el Señor quiere poner su gracia sobre nosotros y fundir. Acuérdense que es la gracia que pone sobre nosotros y por la gracia infunde el Espíritu Santo en nosotros. ¿Se acuerdan de esa parte cuando hablamos del Espíritu Santo? Entonces, por la gracia infunde en nosotros el Espíritu Santo. El Señor nos quiere regalar, nos quiere dar, pero siempre, y eso es lo que nos ha costado aprender o no lo hemos aprendido quizás, que siempre hay una parte que la de nosotros igual. Cintia. Fabi, ¿puedo complementar un cachito, una cosa? Cintia, estaba esperando a Cintia. Gracias. No solamente quería complementar lo que decía Jano con ese arrepentimiento que a veces no se siente. En el libro El don de lágrimas menciona también cómo conseguir ese corazón contrito que finalmente es con un don también del Señor, por eso es su gracia que lo permite, y que muchos corazones estamos duros muchas veces en no querer llorar. Y es un don del Señor también entregarse a Él llorando, porque a través de esas lágrimas Él nos va a poder limpiar. Y aunque parezca, bueno, humanamente nos han dicho, los hombres no lloran, todas esas cosas que vienen en el subconsciente, hay que pedirle al Señor ese don para romperle el corazón duro y que sea de carne y se entregue como un hijo para que esa gracia llegue al corazón. Gracias, Cintia. Pauli. Sí, quería decir respecto a lo mismo que estaba hablando Janito, que uno puede pedir también al Señor en el fondo que tener más temor de Dios, en el fondo tener esa conciencia de pecado de las cosas que ofenden a Dios. Ese mismo temor de Dios te ayuda a tener obediencia y te ayuda a tener sabiduría. Entonces tú vas teniendo mayor conciencia de las cosas que te tienes que arrepentir en él. Entonces, a lo mejor la palabra no es pedir la gracia, sino que pedir mayor temor de Dios, mayor conciencia de pecado, para que podamos sentir ese arrepentimiento. Eso quería complementar. Muchas gracias, Pauli. Entonces, para ir cerrando, ¿les parece si hacemos un pequeño quiz para ver cómo estamos con los conceptos? Porque la verdad es que esto igual ha sido formación, entonces es importante que estemos todos como alineados. Que alguien encienda el micrófono y nos responda según lo que aprendió hoy día, sobre lo que hemos reflexionado juntos. ¿Qué es la gracia? Es un don de Dios. ¿Ya? ¿Qué más? Es Dios mismo que se nos da. ¿Qué más? Acuérdense que no había una sola definición, es como... Es un regalo de Dios que se nos da solamente
con nuestro consentimiento y que incluye dos tipos, por la gracia santificante que nos permite en el fondo la apertura al cielo y el ser hijo. Pregunté qué es gracia solamente. Solo qué es gracia, no por favor. Ahí no va. Está leyendo los torpedos. Vamos calmándonos. Sin mirar los torpedos. ¿Qué es lo que es gracia? No estaba leyendo. ¿Alguien más? ¿Qué es gracia? Todo lo que nosotros estamos viendo está bien, ¿correcto? A mí me llegó eso del sello con la tinta, Fabi. Eso me quedó guardado, de gracia. Solo un detallito que se me pasó a Rocío, que creo que no está del todo correcto y con cariño lo menciono. Sé que van a decir y lo quería aclarar igual después. Dale, no. Que ella puso que la recibíamos porque nosotros estábamos abiertos a recibirla. Y es regalo de Dios. Y al ser un regalo de Dios, simplemente no se es otorgada. Eso. Como regalo, miren, como regalo, yo recibo esta taza. No me puedo negar al regalo. Pero lo que sí yo puedo hacer con la taza es romperla. Romperla, perderla. Eso es la gracia. Eso es la gracia. Yo la recibo de Dios. Se puede borrar, por eso hablamos como de esa tinta. Se puede borrar por el pecado. Pero para renovarla, para volverla a pedir al Señor. Ahí voy a la siguiente pregunta. ¿Cómo se pierde la gracia santificante? Por el cochino pecado. Eso, por el cochino El pecado. sucio pecado mortal. Eso. ¿Cuántas clases de gracia hay? Si mira los torpedos. ¿Cuántas clases de las que hablamos hoy día al menos? Dos, santificante y actual. Sí, porque yo conozco una más que la gracia de Estado. Sí. Eso lo pueden profundizar ustedes, pero es como subrama de lo que ya hablé hoy día, que hablé lo principal. Santificante y actual. Entonces, hablamos de la santificante y la actual. ¿Qué es lo que es la gracia santificante? Tienen que ir hablando los que no han hablado, los que ya respondieron, ahora otro, le damos el paso a otro. ¿Qué es la gracia santificante? La que nos permite ser hijos de Dios. O sea, ¿Ya? ¿Qué más? Vamos dando más ideas. A ver, ¿otros? ¿Qué es? A ver, ¿cuáles son los regalos en general de la gracia? De la gracia de Dios. Este regalo, ¿qué es lo que trae en sí este regalo? Es un paquete grande que le sacamos la cinta, lo abrimos. ¿Y qué es lo que trae este regalo? La gracia. Mark mencionó uno. ¿Qué dijiste, Mark? Recibir la vida eterna. Sí. Eso. Y recibir la vida eterna. ¿Qué más? ser hijos adoptivos de Dios. Participar de la naturaleza divina a través de Jesús. Eso bautismo. también. Participar de la naturaleza divina de Jesús nos diviniza, pero cuando hablamos de divinizar no es bajo el concepto mundano de que somos como dioses y estas cosas. No. Cuando hablamos de que nos diviniza es que nos eleva a la naturaleza de Jesucristo, la naturaleza divina. ¿Quedó alguno más por ahí? ¿Algo más que no se mencionó? ¿Se mencionaron las cuatro? Son cuatro. Ser hijo adoptivo. El hijo adoptivo. ¿Qué significa ser hijo adoptivo de Dios? ¿Significa ser así como menos hijo? ¿De segunda categoría? ¿Significa eso, no? ¿Qué significa ser hijo? Lo que entendí es que somos como que al mismo nivel, pero evidentemente no somos Jesús, que es el hijo como de la misma naturaleza, por así decirlo. Claro. Que primero somos criaturas. Y al ser ascendidos a la naturaleza divina, pasamos a ser llamados hijos de Dios. ¿Cierto? Hijos adoptivos. Hijos del Hijo. Hijos adoptivos de Dios o hijos de Dios, que ya sabemos a qué se refiere cualquiera de las dos. Bien, creo que eso. La idea es que esto vaya quedando, ¿no es cierto? Porque a lo mejor somos súper malos algunos para ver después los apuntes o para repasar las cosas. Y lo bueno es que esto nos vaya quedando, porque vaya quedando grabado en el corazón para que lo podamos aplicar a nuestra vida. Eso, no sé si me faltó algo, como para hacer el resumen, el cerrar.
Ya sabemos cómo se pierde la gracia santificante. ¿Y cómo conservamos la gracia santificante? ¿Cómo la podemos conservar? Ya sabemos cómo la perdemos, pero ¿cómo la conservamos? Por la oración, por los sacramentos, por la Eucaristía. Eso. Muchas gracias. Sube Mateo, las dijo todas, sí, de una. Sí. Súper. Súper. Sí. ¿Por qué la gracia santificante nos hace hijos de María? ¿Se parece a lo que ya hemos respondido? ¿Por qué no hace hijos de María? La gracia Porque somos santificante. hermanos de Jesús. Y como Jesús es hijo de María, entonces nos hace hijo de María también. Claro que sí. 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 Eso es, hermanos. Entonces, yo me quiero quedar para cerrar con algo de las palabras de lo que dijo Fabián igual. El otro Fabián, no yo. Acerca de que hay muchas cosas que nosotros vivimos, sucede en nuestra vida espiritual, en nuestro caminar con el Señor, que a veces no le encontramos la respuesta. Y le damos gracias, Señor, porque Él nos está abriendo en un camino en este momento en el que nos está permitiendo comprender esas respuestas, como ir armando como este rompecabezas, como ir comprendiendo cosas nuevas. El Señor nos está elevando a este nuevo camino, este nuevo paso, a este nuevo estado en el que quiere que nosotros sigamos madurando como hombres, como decíamos en la jornada, como cristianos espirituales. El Señor nos quiere formar profundamente, el Señor quiere que maduremos nuestra fe. Entonces, por eso el Señor ya está poniendo esta formación, estos temas, estos conceptos, porque con todos estos elementos, nuestra vida va a dar mucho más fruto, claro que sí. Con todos estos conocimientos, ¿podemos tener una oración más fructífera? Claro que sí. Con todo esto, nosotros ahora vamos a saber cómo pedir. El Señor, la palabra le decía a los apóstoles, ustedes no saben pedir, y es que sucede a veces eso, pero es solamente por no saber. No sabemos lo que estamos pidiendo o lo que nos estamos refiriendo. Entonces, ya sabemos entonces que la gracia es un regalo de Dios para todos nosotros. La gracia la recibimos por el bautismo, y la gracia que este paquetito grande está con esa cintita que lo abrimos y trae estos tremendos tesoros que son la vida eterna, que ser partícipe de la naturaleza divina, ser hijo adoptivo de Dios, ser hijo de Dios, pasar a ser hijo de Dios. Chuva de graça pedimos a ti, chuva de graça derrama em nós, chuva de graça neste lugar, derrama.